Y a ver, engendritos, vamos. En la semana pasada hemos visto o hemos concluido lo que venía a ser la Tierra, ¿sí o no? ¿Qué hemos visto de la Tierra? Su forma. ¿Qué más? Causas de su forma. Movimientos de la Tierra. Hemos visto causas, consecuencias de los movimientos de la Tierra. ¿Recuerdan, verdad? Pregunto, ¿en qué estación nos encontramos ahora? ¿Cuándo empezó el invierno? 24 de junio, ya. Miren cómo son, ¿ah? O sea, la semana pasada por la uva he hecho todas las fechas también. Hay un cuadro todavía. ¿Cuándo empezó? El 21 de junio, niños. O sea, ¿estamos en qué? ¿Equinoccio o solsticio? ¿Equinoccio de qué? De invierno, ¿verdad? Por eso no ingresas, pe salvaje. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo vas a decir equinoccio? Es solsticio. Revisen sus apuntes, estos engendros no miran nada hoy. ¿Cuándo se daban los solsticios? Cuando los rayos solares, ¿a dónde llegaba? Ahí, profesor, ahí no, salvaje. ¿A dónde? A los trópicos. ¿Y cuándo se daban los equinoccios? Cuando llega la línea ecuatorial. ¿Se entiende, no? Oye, repasen, equinoccios, solsticios. Ahora, todavía nos encontramos en lo que es el tema de la Tierra. Ya, chicos, de acá vamos a ir avanzando con respecto a este punto. Ahora vamos a hablar acerca de qué, profesor, acerca de la, ¿qué cosa? Geósfera. ¿Correcto? La geósfera. Cuando nosotros hablamos acerca de la geósfera, ¿qué cosa es la geósfera? Nos dice que la geósfera es uno de qué, profesor, de los componentes. ¿Componentes de quién, profesor? Componentes de la Tierra. ¿Cómo es eso, profe? No te estoy entendiendo. Mira, si nosotros hablamos, ¿cuáles son los componentes o la estructura de la Tierra? La Tierra va a tener tres componentes o tres estructuras. Una primera, que viene a ser representada por una masa gaseosa. ¿Quién viene a ser, profesor? Viene a ser la atmósfera. ¿Correcto? En todo caso, si nosotros hablamos, diremos pues que es uno de los componentes de la atmósfera que representa la parte o la masa gaseosa. Ya, profesor, tengo aquí la parte líquida. ¿Llamada qué cosa, profesor? Llamada hidrosfera, niño. Hidrosfera. Y, profe, voy a tener una parte continental llamada ¿qué, profesor? Llamada geósfera. En tal sentido, si nosotros vemos cómo está constituida la Tierra pues se encuentra constituida por estos tres componentes. Atmósfera representa ¿qué? La masa gaseosa. Hidrosfera representa ¿qué? La masa líquida. Y geósfera representa ¿qué? La masa sólida. En tal sentido, nos dice que la geósfera es uno de los tres componentes o uno de los componentes de la Tierra completa. ¿Qué representa? ¿Qué cosa representa, niño? Muy bien, representa en este caso la parte o masa. ¿Qué cosa, profesor? Sólida. ¿Correcto? En tal sentido nos está diciendo que va a representar la parte sólida. Ahora, si nosotros hablamos, eso vendría a ser la geósfera. Ahora, profesor, ¿qué decimos de la geósfera? Nos dice que la geósfera se encuentra. ¿Cómo se encuentra, profesor? Se encuentra dividida. ¿En qué, profesor? En capas. ¿Qué capas, profesor? Capas superpuestas. ¿Correcto? Superpuestas. Cuando yo te hablo de capas superpuestas, ¿qué te estoy diciendo? Que hay una capa sobre otra capa, sobre otra capa, sobre otra capa. Estamos viendo una valla, profesor. Estamos viendo en todo caso. Ahora, profesor, nos dice que la geósfera es la parte sólida que se encuentra ¿qué? Dividida en capas superpuestas. Estas, ¿qué cosa, profesor? Estas, nos dice, estas son, ¿qué cosa? Distintas. Distintas.
¿En qué, profesor? Una de la otra. Quiere decir que esto es distinto a esto y cada uno de ellos. ¿Me dejo entender? Por esto, estas son distintas. ¿Por qué, profesor? Por su densidad. Densidad. ¿Qué quiere decir? Que cada capa presenta su propia densidad. ¿Qué más, profesor? Por su temperatura. Temperatura. ¿Cómo es eso, profesor, de temperatura? También te dice que cada capa presenta su propia temperatura. No es lo mismo. Y vamos a tener, ¿qué cosa, profesor? Su composición. ¿Qué composición? Composición química. ¿Correcto? Te está diciendo en este caso que la geósfera es una constitución de capas superpuestas, pero cada capa presenta ¿qué cosa? Su propia densidad, su propia temperatura y su propia composición química. Quiere decir que acá los elementos químicos son distintos a estos de acá. Acá la temperatura es distinta a esta de acá. Acá su densidad es distinta al resto. En tal sentido, eso es lo que pasa. Ahora mira, si nosotros entendemos, es criterio nada más. Esto es criterio para que puedas entender cómo se encuentra esto. Ahora, yo te pregunto, en el origen de la Tierra, eso lo hemos hablado hace 2 semanas atrás. ¿Cuál es la teoría más aceptada del origen de la Tierra? Big Bang. Te voy a meter un Big Bang, habla. ¿Cuál es la teoría? La teoría nebular, te dije, ¿se recuerdan? ¿Teoría de qué? Nebular, nebulosa, de nebulosa bien. Mira, ¿qué nos dice? Nos dice que en sus orígenes la Tierra, ¿qué cosa era? Era una mini estrella. Estos engendros no se recuerdan, creo. A ver, mira acá. A ver, mira, explicamos rapidito. Mira qué sucede. En el inicio de la formación del sistema solar, ¿qué cosa existía, profesor? Existía una nebulosa. ¿Qué cosa es una nebulosa? Una nube. Una nube. Allá, profe. No, era una nube. ¿De qué? De gas y polvo interestelar. ¿Qué pasa en este caso con esta nube? Nos dice que implosiona. ¿Qué es implosionar? Por dentro. A ver, ¿cuál es la diferencia entre explosionar e implosionar? A ver. Oye, ¿cómo? Explosionar es expandirse. ¿Implosionar qué es? Contraerse, comprimirse. Ah, ya, profesor. O sea, esta vaina, en vez de expandirse, ¡fum!, se contrae. Correcto. Mira, ¿qué sucede? El material, la mayor cantidad, se va a concentrar en la parte central. ¿Y quién forma? Forma al Sol. Correcto. Esto de acá empieza a girar. Cuando empieza a girar, en este caso el Sol ahí está, el resto de las partículas que se encontraban alrededor de esta se empiezan a creer. Quiere decir, chocan entre ellos y se empiezan a juntar. ¿Hasta qué cosa, profesor? Formar pequeñas partes, pequeños cuerpos, otros grandazos, otros más grandes, otros pequeñitos y así. ¿Qué forman? Los planetas. Correcto. En tal sentido, esto gira y cuando gira, esas partículas de polvo también se empiezan a girar y se empiezan a pegar entre ellos, formando ¿qué cosa? Los planetas. Esta es la teoría más aceptada. ¿Correcto? En todo caso, teoría nebular. Que entiendo en todo sentido, que en sus orígenes la Tierra, ¿qué cosa era? Era una pequeñita estrella. Cafecito. En tal sentido, ¿qué cosa, profesor? En tal sentido nos dice que esta pequeña estrella se empieza a enfriar. ¿Me dejo entender? ¿Qué cosa se enfría, profe? Solo la corteza. Toditito el resto sigue siendo caliente. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cómo se acomodan los materiales? De acuerdo a su densidad. Mira, yo te pregunto, ¿qué es densidad? Peso. Bacán, chévere. Mira, imagínate, yo agarro 2 cositas nada más. O 3 cositas, ¿ya? Agarro lo siguiente. Una piedra y lo aviento a un lago. ¿Dónde se va? Al fondo. Ya en una piscina normal, a una piscina. ¡Pum! ¿A dónde se va? Al fondo. Agarro una botella. ¡Pum! Lo aviento. A la mitad. Agarro un corcho, lo aviento, ¿dónde queda? Arriba. ¿Por qué la botella se quedó a la mitad? ¿Por qué la piedra al fondo y por qué el corcho arriba? Por su densidad.
¿Qué entiendes en todo caso? Que los elementos más densos, más pesados, se fueron al fondo y a partir de ahí se fueron acomodando de acuerdo a su densidad. Criterio A, pregunta de examen. Te preguntan esta tontería. ¿Qué capa es la menos densa? Esto de acá, pues, ¿sí o no? Ah, ¿te das cuenta? O sea, mira, esa vaina no puede responder. En tal sentido, de eso salen las preguntas. Por eso, por lo tanto, los elementos más pesados al fondo y de acuerdo a eso se van acomodando. ¿Me dejo entender? A eso quiero llegar. En tal sentido, mira, te está diciendo que cada capa es distinta justamente por eso. ¿Qué cosa? Densidad, temperatura y composición química. Obviamente, pues de acuerdo a su condición química, los elementos pesados se van acá y se van acomodando en esa parte. ¿Sí o no? ¿Se entiende el concepto? Es fácil, ¿ah? Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que cada capa, a su vez todavía, está separada. Separada. ¿Por qué, profesor? Por discontinuidades. Pregunto, profesor, ¿qué es una discontinuidad? Muy bien, es una zona de transición. ¿Cómo transición, profe? Va a ser una zona de transición entre una capa y otra capa en la cual se va a ir variando la densidad, la temperatura y su composición química hasta mantener algo bien sólido o bien estable. Bien definido, si quieres llamar. No entiendo, profe, ¿qué miércoles hablas? A ver, facilito, ¿ah? Mira acá, voy a tener 3 espacios, ¿correcto? 3 espacios. ¿Cuál va a ser la discontinuidad? El medio. Mira, tengo hielo y tengo líquido. Para pasar del líquido al hielo o al revés, ¿por dónde pasas? Por el medio. A ver, por eso te digo, ¿ah? Mira, una discontinuidad te dice que es una zona de transición entre una capa que tiene propiedades bien definidas hacia otra capa que también tiene propiedades bien definidas. Acá es un intervalo, una intersección, si quieres llamarlo. Una zona de transición. Mira, sólido, líquido. Vamos en lo común que tú conoces. De líquido al sólido para pasar al toque así, ¡pum!, se vuelve hielo. Hay una zona de transición, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cuál sería? La gelatina. La gelatina no es ni sólida ni líquida, es un intermedio, ¿sí o no? ¿Esa vaina qué sería? La discontinuidad. Por eso te digo, acá sólido ya tiene sus características bien definidas, ¿o no? Y aquí líquido tiene sus características bien definidas, ¿o no? Y acá sería la intersección o la zona de discontinuidad. La misma vaina pasa acá. O sea, para pasar de esta capa a esta capa hay una línea de separación. ¿Me dejo entender? Esa línea de separación se llama discontinuidad. Por eso nos dice que cada capa a su vez está separada por discontinuidades. ¿Cuántas discontinuidades hay? Dependiendo. Dependiendo. ¿De qué, profesor? De si que es una discontinuidad principal o es una discontinuidad secundaria. Como profe. ¿Por qué eso hablas, profe? Fácil. Es que simplemente yo te pregunto, ¿en cuántas capas se separa la geósfera? En 3 capas, profesor. ¿Cuáles son? Vas a tener esa primera capa, ahora esta capa, y por último vas a tener la siguiente capita. Ahí está. A la miércoles, esto ya no pinta ya. A ver, en tal caso, verde le metemos. Listo. Profe, ¿cuántas capas hay? Hay 3 capitas. ¿Cuáles son? Mira, el rojo, ¿quién es? Corteza. Allá, profesor, esta de acá es el manto. Ahí está, profesor. Y esta de acá es el núcleo. Mira, cuando... Núcleo. En tal caso, ¿esto qué es, profesor? Esto viene a ser la estructura. ¿Estructura de qué? Estructura de la geósfera.
de la geosfera. Ah, ya, profe, en tal sentido tenemos eso. Mira acá, eso es lo que estamos teniendo. Ahora, ¿en cuántas capas se separa? En 3. Ahora, en base a esta separación, se dice que hay discontinuidades principales y discontinuidades secundarias. Profesor, ¿qué cosa es una discontinuidad principal? El que separa capas principales. Corteza del manto y el manto del núcleo. En todo caso, viendo esta vaina, ¿dónde está, profesor? Ahí cito. ¿Listo? Y acácito también se encuentra la otra vaina. Estos son las principales. ¿Te estás dando cuenta, no, enfermito? Sí. ¿Le bajo el nivel? No, está bien. Ya, mira, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, muy bien, se llama ahí está, Mohorovic o Morovisic, como quieras llamar. Lo mismo. Ya, profesor, esto como mojo o mooro. No hay ningún problema. La misma tontería. Al final es la misma tontería. Vamos acá. ¿Cómo se llama esto, profesor? Esto se llama Gutenberg. ¿Correcto? Gutenberg. Ahí está, profesor. En tal sentido tenemos esas dos. Ahora, profe, nos dice, a su vez todavía, que cada capa principal se subdivide en subcapas. Profesor, la corteza, ¿en qué se divide? En 2. Cial y cima. ¿Te das cuenta? Hay 2 subcapitas. Profesor, el manto nos dice que también se divide en 2. Vas a tener, ¿qué cosa? Astenosfera, ahí está, profesor. Y vas a tener a quién, profe, a la pirosfera. Ahí está, profe. Astenosfera y pirosfera. Pero también recuerda que a esta vaina le dicen manto ¿qué? Superior. Y a este también manto inferior. No hay problema, es lo mismo. ¿Estamos? Profe, en todo caso tenemos eso. Ahora, profesor, el núcleo también se separa en 2. Núcleo externo, ahí está, externo. Y vas a tener al núcleo interno. ¿Se acabó? En tal sentido, como hay subcapas, a su vez también habrá subdiscontinuidades. Por supuesto que sí. Mira esto, mira esto. El cial y el cima nos dice que es separada por una subdiscontinuidad llamada, ¿qué, profesor? Llamada Conrad. ¿Correcto? Conrad. Profesor, la astenosfera y la pirosfera es dividida ¿por quién? Por una subdiscontinuidad llamada repeat. ¿Estamos? Y profesor, esta de acá también es dividida por otra subdiscontinuidad llamada Weichert. ¿Weichert qué, profesor? Weichert-Lehmann. ¿Correcto? Ahí está. En tal sentido, si nosotros vemos, esa es la que va a determinar esa separación. Por eso te digo, en conclusión, si hablas de discontinuidades, ¿cuántas hay? Depende. Si son principales o son secundarias. 2 principales, 3 secundarias. Si no te preguntan por eso en total, ¿cuánto hay? 5. ¿Correcto? ¿Estamos? En tal sentido, profe, tenemos eso. Así está constituida la parte interna de la geósfera. Vamos ahora a qué, profesor, a analizar cada una de ellas. Empecemos. ¿Con quién? Con la corteza. Está bien. Corteza. También es llamada litosfera, niño. También es llamada costra. También es llamada oxísfera. Correcto. Cualquiera de esas definiciones es lo mismo. Profe, ¿qué vamos a tener a continuación? Vamos a tener lo siguiente, características de la corteza. Vamos. ¿Qué nos dice? Primero, esta de acá se encuentra en estado. ¿Qué estado, profesor? Sólido. Correcto.
exactamente en qué forma, profe. En forma rocosa. Correcto. O sea, ¿qué te está diciendo en todo caso? Que es un conglomerado de rocas. Toda la corteza. Profe, esta de acá nos dice que representa. ¿Qué cosa representa, profe? Representa el 2% de qué? Del volumen de la geósfera. ¿Cómo es eso, profe? No te estoy entendiendo. Mira acá, mira. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide la geósfera? Mide 6.000 kilómetros. Y esa vaina, profesor, solamente 60 kilómetros. Toda la corteza mide 60 kilómetros, no más. Profe, en tal caso, nos dice que al representar 60 kilómetros de 6.000, muchos hablan de un 1, pero trabaja con 2%. Al final no te van a preguntar porcentaje. ¿Qué te van a preguntar? Te van a preguntar lo siguiente. ¿Cuál de estas capas es la más delgadita? Corteza. Por eso es la que menor espacio ocupa. ¿Me dejo entender? En tal sentido tenemos eso. Ahora, profe, mira acá. Nos dice que esta corteza, al estar solidificada, es un bloque de rocas. No es un bloque de rocas enterito que le da vuelta a la Tierra. Sino, profesor, esto de acá está, ¿qué cosa? Está fragmentada. ¿Qué te está diciendo? Son bloques continentales, rotos. Cada bloque, ¿cómo se le llama? Se le conoce como placa tectónica. ¿Me dejo entender? O sea, la corteza forma pues las placas tectónicas. Y cada placa es un bloque separado del otro bloque. O sea, no están juntos, están rotitos. Simple, ¿eh? Ya, profe, en todo caso nos dice eso. Ahora, si nosotros hablamos de la corteza, ¿qué cosa podemos decir, profesor? Podemos decir lo siguiente. Se separa en dos. ¿Cuáles? Cial y cima. Correcto. Profesor, ¿por qué le han puesto el nombre cial? Ya, viene por su composición química. ¿Qué cosas hay? Silicio y aluminio. O sea, lo que predomina en esta parte son silicatos y aluminio. ¿Me dejo entender? Por eso es de su composición. Cial, ¿qué significa? Silicio y aluminio. Profe, ¿qué más? Nos dice que esta capa es considerada como la corteza. ¿Qué corteza, profesor? Corteza granítica. ¿Por qué, profe, corteza granítica? Porque en acá lo que predomina es la roca granito. Correcto, granito. También se le conoce como corteza. ¿Qué corteza, profesor? Corteza continental. ¿Por qué, profe, corteza continental? Porque esto es la base de los continentes. ¿Dónde vivimos, señorita? ¿Dónde vivimos? En la corteza. ¿En qué parte de la corteza? En el cial. ¿Por qué? Porque estamos en los continentes, pues, salvaje. Somos acuáticos. ¿Tenemos escamas? Tú sí, profe, no yo. Oye, no seas así. Oye. A ver, vamos mira, corteza continental. Y si es la corteza continental, esta es la base. ¿O es el fondo? ¿De qué? De lagos. ¿Qué más, profesor? Y ríos. Pregunta de examen. ¿El hombre en qué capa se desarrolla? En la corteza. ¿En qué parte de la corteza? En el cielo. Pregunta de examen. ¿En qué parte de la Tierra se desarrollan los fenómenos meteorológicos? En el cielo. ¿A qué estamos? Aquí, ¿qué cosa hay? Hay nubes, hay rayo, estás caminando, un rayo te parte y fuiste, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ahora, en la atmósfera, ¿en qué capa? Es otra cosa. Yo te estoy hablando de la geósfera. Claro, ahí ya es una cuestión distinta, ¿sí? Estamos. Profe, en todo caso, ahí está. El hombre realiza sus actividades acá. Fácil, ¿ah? Profe, pasemos ¿a quién? Al cima. ¿Qué crees que significa cima? Si cial significa silicio y aluminio. Silicio y
magnesio. Claro, es composición química nada más. Profe, a esta vaina le conocen como corteza. ¿Qué corteza, profesor? Corteza basáltica. Basáltica, profesor, claro. ¿Por qué? Porque la roca basalto predomina acá. Y si te cambiaran el nombre nada más y no te dijeran sial, si no te dijeran la zona basáltica y la zona granítica, ¿a qué parte de la geósfera pertenece? Ya ves, pues. Sí, claro, está bien, están en lo correcto, pero mira, o sea, no te estoy diciendo por la santa esto. O sea, de acá ya el resto lo puedes deducir, ¿sí o no? Nada, profe, esto es para deducir. Vamos, en todo caso, corteza basáltica, vamos. También le dicen corteza. ¿Qué corteza? Oceánica. ¿Por qué? Mira, pues, ¿sobre quién está posado los océanos? Sobre el cima. O sea, es la base, el fondo de los océanos. ¿Me dejo entender? Esta es la base, el fondo de los océanos. Cuando tú agarras una piscina, te metes a la piscina, pisas suelo, ¿sí o no? Ya, pero... Ya, mayólica, hijito, ya pisas mayólica, ya, listo. ¿Qué estás pisando hoy, engendro? ¿El fondo de qué? De la piscina. ¿Quién sería el fondo? La mayólica, dice este engendro. Habla allá el cima. Ahora mira, este cimita, acá abajo está fragmentada, está rota. En la base del cima, esta es la parte que soporta a los océanos. Pero acá abajito, profesor, la que choca con la astenosfera, o sea, con el manto, está rota. En todo caso, ¿qué deduzco? Aquí se divisa. ¿Qué cosa es divisar? Observar. ¿Qué cosa? Las placas tectónicas. Correcto. O sea, en acá puedes observar las placas tectónicas. ¿Se entiende? Ya, el siguiente signo, ya. A ver, en todo sentido, estamos yendo despacito, más que despacito, debo estar allá ya terminando. A ver, en tal sentido tenemos eso. Hasta ahí. Eso viene a ser parte de la corteza. ¿Correcto? Algunas descripciones de la corteza, si no, nunca terminamos. A ver, niñito, pasemos a ¿quién? Al manto. Profe, el manto. Mira, al manto también, ¿cómo le dicen? Le dicen mesósfera. Bacán, ya ve, mesósfera. También le dicen chalcósfera. ¿Correcto? Chalcósfera. Puedes decirle manto, mesósfera, chalcósfera. ¿Por qué chalcósfera, profe? Por su condición. Ahorita te vas a dar cuenta. ¿Por qué por su condición, profesor? No te entiendo. Mira acá. A ver, nos dice que el manto se encuentra en un estado. ¿Qué estado? Líquido. Cuando te digo líquido, no te imagines agua así directamente. ¿Ya? No necesariamente agua. Sino, ¿qué cosa, profesor? Está en un estado magmático. Correcto. ¿Qué es magma? Claro. A ver, vamos, nos ordenamos. Profesor, magma y lava, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Se le dice a esos metales, rocas fundidas que se encuentran en el interior, cuando están en el interior, se le dice magma. Pero cuando esa vaina sale a la parte externa, se le dice lava. Y su comportamiento es distinto. ¿Por qué es distinto, profe? El magma, niñito, se comporta como un líquido en el interior. ¿Por qué? Porque como está herméticamente selladito está, la temperatura es muy alta y se mueve como un líquido. Pero cuando sale, se vuelve lava. Y, profesor, es más lenta la dinámica. Es que al salir se enfría y al enfriarse simplemente se comporta más lento.
A ver, para que me tengas una idea simple, agarremos mazamorra de leche, arrocito con leche. Ya no, espérate, pe. Arrocito con leche, cuando está hirviendo, pucha, se corroe rápido, ¿sí o no? Se mueve rápido, ahí metes. A ver que se enfríe. Se espesa, ¿sí o no? La misma vaina se comporta, por eso te digo, acá en el interior se comporta como un líquido. ¿Entiendes la idea? Estos miércoles. ¿Le bajo más? Ya, para que me entiendas, por eso te digo líquido. Pero no es líquido como agua, como te decía, se comporta como tal, ¿correcto? Listo. Ya, profesor, en todo caso estado magmático nos está diciendo. ¿Todo esto, profe? Sí. Mira acá. ¿Qué más nos dice? Nos dice que esta vaina representa. ¿Representa qué? Representa el 68% del volumen de la geosfera. ¿Qué te está diciendo? Si esto sumas, 70. Esta de acá, 30. Consulta, ¿cuál es la capa más gruesa? El manto. Es el que ocupa mayor espacio, te dice. ¿Correcto? Pero si te preguntan, ¿cuál es la más pesada? El núcleo. ¿Me dejo entender? Recuérdate de la piedrita, de la botella y del corcho. ¿Por qué se va al fondo? Porque es pesado, mayor densidad. ¿Por qué se va arriba? Porque es menos pesado, más ligerito, menor densidad. En todo caso, de ahí sacas. ¿Cuál es la capa menos densa? La corteza. Fácil, ¿sí o no? En tal sentido tenemos eso, ahí vamos a tener ese punto. Mira, representa el 68%, la capa más gruesa. ¿Qué más? Nos dice que acá se desarrollan las corrientes. ¿Qué corrientes? ¿Corrientes eléctricas? No. Convectivas. ¿Qué cosa es la corriente convectiva? Mira, como concepto simple, corriente convectiva se dice que es el flujo, movimiento de los líquidos por diferencia de densidad. Parece tranque el concepto, pero no es tranque, es fácil de entender. Mira acá. ¿Qué sucede, niñito? Tú has visto corriente convectiva, no me digas que no, a menos que jamás en tu maldita vida, hasta el día de hoy, hayas entrado a la cocina. Así cocines con leña, con lo que sea, igual vas a ver una corriente convectiva. ¿Qué te dije que era una corriente convectiva? Flujo, movimiento o desplazamiento de líquidos por diferencia de densidad. Mira acá, engendrito, te estás palteando por gusto. Mira, cuadrado. Ya no, imagínate que sea una olla. Tu mamá te dice, ¿sabes qué quieres salir? No, anda, corre, prepara sopa, carajo. Bacán, si no, no me sales. Ya, Pema, ¿cómo va? Primero, ¿qué le pongo? La carne, ¿verdad, ma? En la sopa, la carne, mira, hasta para eso inútil. A ver, en este caso, ¿qué cosa primero haces? Ya, listo, lo llenas de agua. Ahora, ¿dónde va? Al piso, ¿verdad? Al piso va. Ya, bacán. Ustedes son tromes cocinando, muy inteligentes. ¿A dónde lo pones? En la cocina. Enciendes la cocina, fueguito, candela sale, listo. Este líquido se va a mover. ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? No, niño, no. Es diferencia de densidad. Mira, te dije, ¿sí o no? Movimiento, desplazamiento de líquidos por diferencia de densidad. ¿Qué pasa? Yo te pregunto, ¿qué parte de la olla, niñito, es caliente? La base. Esta de acá es fría, ¿sí o no? Mira, cuando es caliente, ¿qué sucede, profe? Se va hacia arriba. Y este que está frío es más denso, pesado, ¿qué pasa? Cae. El que baja frío, ¿qué pasa acá? Se calienta
y sube. El que baja, que sube caliente acá, ¿qué pasa? Se enfría y baja. Al final miércoles circula. ¿Por qué está circulando? Diferencia de densidad. Este es menos denso, más denso. ¿Le bajo más el nivel? ¿Tú qué crees que pasa en la Tierra? La misma vaina, niño. Si esto es líquido, ¿quién está caliente? Es la base de la olla, esto. ¿Qué pasa, profe, en todo caso? Esta vaina sube y baja y mueve. Eso es corriente convectiva. ¿Se entiende, no? Listo. Por eso, corrientes convectivas se desarrollan acá. Vamos, niñito. Ahora, ¿qué te dice? El manto se separa en dos, que son astenosfera, pirósfera. Empecemos, profesor. ¿Con quién? Con la astenosfera. Profe, si nosotros hablamos de la astenosfera, ¿qué es la astenosfera? ¿O qué significa astenosfera? Astenosfera significa esfera. ¿Qué esfera, profesor? Esfera débil. Correcto, esfera débil nos dice. Profe, en todo caso, claro, asteno es débil, esfera siempre maneja como esfera. Esfera débil. ¿Qué crees que significa pirósfera? Pirósfera, esfera, ¿qué? Ya, piro, ¿qué es? Fuego. Estratosfera, esfera. ¿Te das cuenta? Todo es esfera, por eso cuando tú mires estos términos significa esfera. Correcto, vamos, niñito. ¿Qué nos dice? Nos dice que la astenosfera es litospórica. ¿De qué viene esta vaina? Lito, piedra, pórica, vacíos. ¿Me dejo entender? Ahora, no entiendo, profe. Cuando tú veas lito, esfera de piedra, ¿sí o no? Pero yo te estoy diciendo esto de acá, sí. ¿Qué cosa? Está en estado magmático. ¿Pero cuál es su condición química? Más rocosa. Quiere decir que acá, niñito, es un conglomerado de rocas, pero rocas fundidas. ¿La roca se puede fundir, profe? Claro que no. ¿Cómo que cómo? Pregunta, ¿de qué se hace el vidrio, hija? ¿No sabes? De arena. ¿Pero cómo lo han vuelto vidrio, profesor, en la arena? Habla. Fundiéndolo, pues, niño. ¿Qué es meterle al horno? Fundirlo, pues. ¿En qué lo vuelven? En líquido. ¿Nada? Ya, mira acá, oye. Esta vaina es roca, ¿correcto? Es roca. Yo te pregunto, estas partes de acá al introducirse, al chocar con esta parte, las rocas van cayendo y se funden. Sí, nada. A ver, 9 estrategias, nivel archi, mega, hiper down, a ver. Ya están en coma. ¿No me están entendiendo? ¿Nada? Al joda, ya, malditos enfermos. Mira acá, litospórica viene en todo caso, son rocas fundidas. Correcto, mira acá, esta vaina, ¿qué te dice? Soporta. ¿Qué cosa soporta? Las placas tectónicas. Mira, si esto tú ves, recuerdas que el cima está roto en placas, pero ¿sobre quién está el cima? Sobre la astenosfera. En todo caso, la astenosfera, ¿qué hace? Soporta, o sea, sobre esto están flotando las placas tectónicas. ¿Se entiende? Están flotando. Ahora, ¿tú has escuchado choque de placas? Ahorita vas a ver dentro de un instante cómo chocan esas vainas, ¿ya? Es fácil nada más. En tal sentido, tienes que ver eso, ¿eh? Tienes que entender eso. Listo. Profe, ¿qué pasó? Vamos a pirósfera.
Pirosfera. Mira, pirosfera, ya sabes, piro es fuego, en todo caso, esfera. Claro, esfera de fuego. Allá, profe, fácil, ¿sí o no? ¿Qué cosa nos dice que es la pirosfera? La pirosfera es ferroscópica. ¿Qué miércoles ahora, profe? Mira acá. Cuando... Déjame mascar, pues se seca mi gargantita. A ver, no en serio, masco porque sí se seca la garganta. Su tutor, mira, todo ya no puede ni hablar ya a veces, ¿no? En este caso, cuando hablas y para buena cantidad revientas garganta. Y a ver, mira, acá. Ferroscópica. Ferro, ¿qué es? Claro, fierro, hierro, pues. Está bien. Profesor, ¿qué te está diciendo? Esto es más metálico. Pero no pienses que es una bola de metal sólida. Si no sigue estando en ¿qué? En magma. O sea, son metales fundidos. Por eso yo te decía, ¿cómo se acomodan? Las rocas son livianas, arribaza, esto todavía es roca, al fondo ya es metal, más al fondo, ¿qué crees? Más metal todavía. ¿Me dejo entender? En tal sentido, ferroscópica te está haciendo metálica. ¿Qué más? Esta vaina es el fondo de los... Claro, en esta parte se forman los diamantes por presión. Profesor, fondo de los... ¿Qué cosa? De los volcanes. Es el fondo volcánico. ¿Cómo es eso, profe? Aquí está la cámara magmática y de acá saca y escupe todo para afuera. ¿Se entiende? Por eso fondo volcánico, pirosfera. En otros textos tú vas a encontrar la astenosfera. Eso es un error. Es un error. Muy fuerte, sí. Vamos, tenemos en todo caso, man. Profe, vas a tener ¿qué cosa? Al núcleo. El núcleo nos dice que también le llaman ¿qué cosa? Endosfera. ¿Por qué le dicen endosfera? Endo significa interno. Esfera, interna. Claro, es la parte interna de la Tierra. ¿Se deja entender? Por eso, endo significa interno, esfera interna en todo caso. Es una esfera interna o es la parte interna de la Tierra, si quieres llamar. ¿Correcto? También le dicen barísfera. Barísfera, profesor. Bari, viene de barómetro. Presión registra el barómetro. En todo caso, ¿qué sería? Esfera de presión o alta presión. ¿Por qué, profe? Porque todo el peso de la Tierra, ¿quién lo aguanta? El núcleo. Soporta el peso de la Tierra. Por eso se llama esfera de presión. ¿Qué más, profesor? Le dicen siderosfera. Si tú hablas de siderosfera, ¿por qué siderosfera? Sidero, metal. Está diciendo... Claro, viene, sidero es metal, esfera de metal. ¿Esto es metálica, profesor? Sí. No te estoy diciendo en qué condición, te estoy diciendo que su condición química es más metálica, no el estado en el cual se encuentra. ¿Me dejo entender? Allá, profe, siderosfera. También le dicen nife. ¿Por qué nife? Níquel y hierro. Más metálica. Profe, ahora, ¿esta vaina se separa en cuántos? En dos. ¿Cuáles son? Núcleo. Núcleo que externo. Muy bien. Y el núcleo que interno. Interno, niñito. Mira, si hablas del núcleo externo, ¿qué nos dice? Nos dice que esta vaina se encuentra en estado. Claro que sí. Líquido. En cambio esto está en estado sólido. Ahora sí te estoy diciendo clarito, ¿eh? O sea, el núcleo externo todavía sigue siendo magmático, pero esto ya no. Esto por la presión se ha solidificado y se ha vuelto una bola de metal. Al ser una bola de metal, esta vaina con el movimiento de rotación, ¿te recuerdas? Esto ya hemos trabajado, ¿eh? La Tierra rota, el núcleo externo, ¿qué hace al núcleo interno? Le frota.
le roza, le fricciona, si quieres llamarlo. Y al friccionar, ¿qué pasa? Lo calienta. Ya, claro, todo lo que se fricciona, se roza, se calienta, ¿no? Claro, ¿y qué pasa cuando se calienta? Se expande. Claro, pues, pero ¿qué cosa se va a expandir, profesor? El campo magnético de la Tierra. En tal sentido, este es el que forma el campo. ¿Qué campo, profesor? Campo magnético. ¿Qué más, profesor? Esta es la parte más caliente. ¿Cuánto de temperatura? 6000 grados Celsius. Esta temperatura es temperatura del Sol, niño. 6000 grados es la temperatura de la superficie solar, en la famosa fotosfera. Recuerda que el Sol también tiene partes. Está el núcleo. ¿Quién sigue? La fotosfera, la cromosfera y la corona. El núcleo, no, pero el núcleo está a 20 millones de grados centígrados, por eso se da fusión nuclear. En cambio acá, en la parte externa, está la fotosfera y registra 6000 grados. Y de ahí es de donde recibimos toda esta energía. Ya nada, profe, no entiendo ni miércoles. Listo. En tal sentido tenemos eso. Eso es lo que sucede. Correcto. Eso vamos a tener en todo caso en parte a la geosfera. Pregunta. Si tú dices o nos dicen que es la parte sólida de la Tierra, pregunta, ¿la Tierra será sólida? Si esto solo es el 2%. En realidad la Tierra es más líquida que sólida, porque desde acá hasta aquí viene a ser líquida, magmática. ¿Y por qué le dicen sólida, profe, en todo caso? ¿Hay un error? No, no hay un error, porque depende de la densidad. ¿Me dejo entender? O sea, si tú comparas el líquido, o sea, el agua en realidad, y los gases, y comparas el magma, ¿quién es más sólido? El magma es más denso. ¿Se entiende? De ahí viene, de esa comparación. No vayas a pensar, la mayoría se mete en la cabeza, estructura interna de la Tierra, sólida. Piensan que es una bola de rocas y todo eso, y no es así. Acá se analiza el punto de la densidad. ¿Se entiende? Nada más, eso es lo que quería que me entiendan. Mira. Todo eso no está por gusto. Vamos acá. Ahora, niñito, teniendo en consideración esto, es fácil de entender lo que sucede alrededor. Mira qué pasa. Si yo, nada, ni siquiera necesitas pararte, miras la parte externa, ¿qué cosa tienes? Montaña, valle, cañón, meseta, un montón de geomorfología. Bastante geoforma, muchas formas de relieve. ¿Quién lo hizo? Diosito, profesor, todo, ya te das cuenta, todo le echas la culpa a Dios. No ingresas es por culpa de Dios. Si ingresas también por culpa de Dios, ¿sí o no? Así es. En tal caso, vamos a hablar acerca de qué, de la geodinámica. ¿Qué geodinámica terrestre? A ver, niñito, mira. Si tú hablas de la geodinámica terrestre, ¿qué es la geodinámica terrestre? Este proceso nos dice que nos permite entender la forma, cómo va transformándose, cómo se va generando el relieve terrestre. En todo caso, ¿cómo lo defino? Te dice que son fuerzas. ¿Qué fuerzas, profesor? Constructoras y destructoras. Destructoras. ¿De qué, profesor? Del relieve, en este caso. ¿Relieve qué? Relieve terrestre. Terrestre. Cuando yo te hablo, te está diciendo que van a ser dos procesos, un proceso de construcción y un proceso de destrucción. En tal caso, profesor, analizando construcción y destrucción, ¿qué te dice? Que hay dos clases de fuerza. ¿Cuáles son, profe? Vas a tener a las fuerzas
¿Qué fuerzas? Fuerzas endógenas. Endógenas, y vas a tener a las fuerzas. ¿Qué fuerzas, profesor? Fuerzas exógenas. Profe, a las fuerzas endógenas, ¿también qué le dicen? Fuerzas internas. Endo es interno. Y a las exógenas, profesor, fuerzas externas. ¿Correcto? ¿Estamos? Estos términos necesito que trabajes bien. Endo es interno. Exo, parte externa. Estos dos procesos, ¿qué hacen? Construyen y destruyen. Ahorita vamos a ver qué es eso. Profe, en todo caso, si hay fuerzas endógenas y hay fuerzas exógenas, hay dos clases de geodinámica que actúan al mismo tiempo. Lo vamos a separar solamente para analizarlo. Mientras uno construye, el otro destruye, automático. Solo los separamos, los dos conjugan a la vez. Lo vamos a separar para analizar, solo para analizar nada más. Pero recuerda que los dos procesos siempre están ligados uno al otro. Mientras vas construyendo, se va destruyendo. Es a la vez, ¿correcto? Profe, en todo caso, ¿cuántas clases vamos a tener? 2. Vas a tener una geodinámica. ¿Qué geodinámica, profesor? Geodinámica externa. Fácil, ¿sí o no? Geodinámica externa en este caso. En la parte externa, ¿qué procesos se desarrollan? 2. Meteorización y vas a tener erosión. Se acabó. O sea, geodinámica externa, ¿cómo se manifiesta? 2 procesos, meteorización y erosión. Se acabó. Eso nomás se desarrolla ahí. Y profe, ¿acá qué vas a tener? Vas a tener geodinámica. ¿Qué geodinámica, profesor? Obviamente interna. Profe, en todo caso interno, ¿de qué manera se manifiesta? De 2 maneritas. Diastrofismo y vas a tener al vulcanismo. Meteorización, erosión. Diastrofismo, vulcanismo. A su vez todavía el diastrofismo se manifiesta ¿de qué manera, profesor? Se va a manifestar a través de orogénesis. Correcto, orogénesis. ¿Y qué más? Epirogénesis. El vulcanismo todavía a través de 2 procesos más. Vulcanismo intrusivo y extrusivo. Se acabó. En todo caso, eso vamos a encontrar dentro de estos procesos. Mira, ya sabes corriente convectiva y esa idea necesito que manejes para entender todo esto. Vamos. A ver, niñito, niñita, preguntita. Si la geodinámica terrestre son fuerzas constructoras y destructoras, primero, ¿cuál es el proceso? ¿Qué cosa se hace primero? ¿Se construye o se destruye? Se destruye, ¿sí o no? No se hace enfermo, ¿cómo vas a destruir algo que no has construido? A ver, no hay esta casa, destrúyelo. Ya lo destruí, profe, imaginariamente. No puede. En todo caso, ¿cuál es el primer proceso? Construir. Así como primero construyes tu relación y luego lo destruyes, igualito, no me es, ¿sí o no? Ya. En tal sentido, ¿cuál de estas 2 geodinámicas construye? ¿Externa o interna? Externa, no niño, interna. En todo caso, hablemos acerca de geodinámica. ¿Qué geodinámica, profesor? Geodinámica interna. Mira, si nosotros hablamos acerca de la geodinámica interna, es fácil de entender. La geodinámica
interna nos dice, como su propio nombre lo dice, actúan ¿de dónde? Desde el interior. ¿Correcto? Mira acá. ¿Qué digo en todo caso, profesor? Primera característica de la geodinámica interna. 4 cositas nada más vamos a ver, ¿ok? Que nos va a permitir entender de qué trata esto. Primero, nos dice que estas son fuerzas. ¿Qué fuerzas? Fuerzas constructoras. Mira, ya te está diciendo que esto construye. De lo que es geodinámica terrestre, esto de acá solo se va a encargar de construir. ¿A través de qué? Diastrofismo y vulcanismo. ¿Correcto? Esto es nuestro esquema general de geodinámica interna. Esto es de geodinámica externa. En conclusión, las dos fuerzas están ahí. Vamos a fuerzas constructoras. ¿Qué más? Actúan. ¿De dónde, profesor? Desde el interior. ¿Interior de qué? Obviamente de la Tierra, pues. Correcto. Profe, estos de acá actúan a o en contra. ¿En contra de quién? Contra de la gravedad. Allá, profe, en todo caso, en contra de la gravedad van a actuar. ¿Recuerdan qué cosa es gravedad? Gravedad es la fuerza que genera el centro de la Tierra por el cual todo el material es jalado. Pero esta vaina le importa esa fuerza y ¡fum! Se ve en contra. ¿Correcto? Pero ¿por qué actúa de esa manera? Mira, lo que le va a permitir desarrollarse a estas fuerzas, o sea, su fuente de desarrollo, lo que le permite desarrollar es ¿qué cosa? Es el calor. Calor interno nos dice, interno de la Tierra. Mira pues, temperatura, profesor, 6.000 grados centígrados. Esta vaina hace que todo esta vaina bote de acá. Bote. ¿Me dejo entender? Por eso, si te pregunto, ¿cuál es la fuente de desarrollo de qué? De la geodinámica es el calor de la Tierra. Simple. Vale, ya, tenemos eso. Ahora, si son fuerzas constructoras, estas de acá, van a ¿qué cosa, profesor? Ya. Esto sería desde esa base, ¿correcto? Vamos. En tal sentido, profe, características de la geodinámica. ¿Cómo construye dos procesos? Diastrofismo, vulcanismo. ¿Empezamos con quién? Diastrofismo. Uno en todo caso. Diastrofismo. También a esto se le conoce como ¿qué? Como tectonismo. Profe, ¿tectonismo? ¿De qué viene eso? De las famosas placas tectónicas. O sea, la tectónica de placas nos va a permitir entender esto. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es el diastrofismo? Te dice que son fuerzas. ¿Qué fuerzas, profe? Fuerzas laterales. Laterales. Y verticales, niño. Verticales. ¿Qué entiendo? Que esta vaina viene de los costados y de arriba hacia abajo. ¿Me dejo entender? O sea, el diastrofismo va a formar el relieve a través de fuerzas de los costados y de arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué permite el desarrollo de esas dos? O sea, tanto laterales como verticales. Hay dos procesos. Vas a tener, primero, las corrientes. ¿Qué corrientes? Corrientes convectivas. Mira, y vas a tener a la teoría. ¿Qué teoría, profesor? Teoría de la isostasia. Profe, las corrientes convectivas, ¿cuál de las dos hace? ¿Vertical o lateral? Esta vaina hace lateral. Y obviamente esto, vertical. Se acabó. Lateral y vertical, profe, ya sabes, ya no necesitas, pero ya te estoy diciendo, diastrofismo, ambas fuerzas. Pero ¿quién hace netamente lateral? Corriente convectiva. ¿Quién hace vertical? Teoría de la isostasia o equilibrio isostásico, nada más. Ya más otra cosa, ¿dónde ya? Estamos. Ahora,
Entendiendo que diastrofismo es eso, ¿a través de qué proceso se da? Orogénesis, epirogénesis. Empecemos en todo caso, profe. Vamos, dale. ¿Qué tenemos? Tendríamos a orogénesis. Ahí está, profe. Si nosotros hablamos acerca de la orogénesis, ¿qué es la orogénesis? La orogénesis nos va a ayudar a entender el proceso de formación de los sistemas montañosos, como por ejemplo la cordillera de los Andes, los Alpes, los Apeninos, todas las cordilleras a nivel del planeta. En todo caso, estos son formadores. Formadores. ¿De qué, profesor? De montañas. ¿A través de qué? A través de una fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerza lateral. O sea, en orogénesis, ¿quién se desenvuelve? Corrientes convectivas. Corrientes convectivas, ¿ah? Mira, profe, orogénesis. Ahora, la orogénesis se va a desarrollar todavía a través de dos procesos más. Uno, profesor, ¿qué voy a tener? Voy a tener primero, miércoles, no pinta. Ya ver, vamos. En tal caso, verdecito ya le vas a meter. Acá está. Vamos a tener, ¿qué cosa? A los famosos plegamientos. Plegamientos, profe. Mira, ¿qué es el plegamiento? Siempre te dice que es el arrugamiento de qué, profe? Arrugamiento de la corteza. No entiendo, profe. Mira acá. Ahí está. Ahora, ¿qué le hago a ese bloque, profe? Le vas a meter fuerza a los costados. Ahí está. Porque recuerda que son fuerzas laterales de los costados. Una vez que presiones eso, profe, ¿qué le va a pasar? Simplemente se va a arrugar. Ah, profe, ahí está, se arrugó. Tienes montaña valle, montaña valle, montaña valle, montaña valle. Ahora, este punto alto, el punto B bajo. A, ¿cómo le dicen? Anticlinal. B, ¿cómo le dicen? Sinclinal. La parte alta, ¿qué da origen? Montaña, ¿ve? Y esto, listo, se acabó. En todo caso, en plegamientos, pregunta de examen, en plegamientos, ¿dónde se ubican los valles? En el sinclinal. ¿Se entiende? Pero ¿cómo se da esto? Mira, hijito, este proceso es por corrientes convectivas, ¿ah? Mira acá. Sabemos bien, ¿qué es eso, profe? Una placa tectónica. Y esto es la otra placa tectónica. Recuerda que estamos acá. ¿Esto qué es? El manto. Acá está dando vuelta. El magma, mira qué pasa. Se supone que esto es el manto, ¿sí? ¿Me estás entendiendo? ¿Dónde se encuentra esto? Esto se llama geosinclinal. No se llama anticlinal ni sinclinal, se llama geosinclinal. ¿Dónde está? Acácito, niño. Esa vaina es. Ahora mira, ¿qué sucede? Esto de acá es el magma. Y da vuelta. Si esto es un bloque, da vuelta, ¿se moverá o no? ¿Para dónde? ¿Para ese sentido, no? ¿No? Claro, está bien, correcto. Ahora mira esto, este bloque, abajo hay otra corriente convectiva y gira así. ¿Para dónde se mueve? Ah, ya, profesor, ¿para dónde se moverá esto?
¿Me dejo entender? Esta placa que se monta se llama placa de obducción. Acá mira, esto está montado acá y esto se va a meter. ¡Pum! Listo. Esto está acá, obducción, y el que se mete, subducción. Mira qué pasa. Si este se mete, va metiéndose, va metiéndose, va metiéndose. Imagínate acá, ¿qué pasa? Se mete este geosinclinal, simplemente se eleva, se hunde, se eleva. ¿Qué cosa tienes? Montañas. Por eso se arrugan. Esas son las corrientes convectivas, niño. Ahora sí sabes cómo se mueven, ¿sí o no? Imagínate que estos se movieran en sentidos opuestos. Se separan. Mira, cuando hay choque de placas, entiende, la placa que está en obducción es la placa menos densa, o sea, liviana. Y la que se mete es pesada. Ahora, cuando chocan, ¿cómo se llama? Se llama convergencia de placas. Y si se separan, divergencia de placas. Es una cosa distinta. Si yo te digo verde, rojo, ¿quién es la placa más densa? ¿Quién es la placa más densa? ¿Verde? No, rojo, por eso es que se mete, porque es pesada, se hunde. Y el otro se pone encima. Ah, es daltónico, ya, vaca. En tal sentido tenemos eso. Ok, así está. Ese es el proceso, es lo que te estoy diciendo acá. ¿Sí? Nada más. Ahora mira, plegamientos dentro de orogénesis. ¿Qué vas a tener ahora? Vas a tener a los fallamientos. ¿Fallamientos, profe? Sí. Si nosotros hablamos de los fallamientos, ¿qué son los fallamientos? Si los plegamientos es la arrugación de la corteza, esta vaina, ¿qué nos dice? Es la fractura de la corteza. ¿Cómo es eso, profesor? Fracturar es romperse. ¿Por qué se rompe? Mira, criterio nomás. Pues. Préstame tu libro. Ahí trae esa hojita de apunte. No, vamos a romper esta vaina. De mentira. Mira, si este bloquecito es este cuadernito, yo le voy a presionar a los costados, ¿ya? Y mira qué le pasa. Se arruga, ¿sí o no? Ya, listo. Oh. Hasta ahí estás viendo, ¿sí o no? Ahora, engendro, mira. ¿Por qué se arrugó? ¿Por qué ya. Primer análisis, lo mismo, toditos ven. Es que hay fuerza de los costados, profe. Ya, primero, ¿qué más? Muy bien, hijo. Es que esta vaina permite esa acción de doblarse porque es plástica, es elástica. A ver, agarra vidrio y aplástalo. ¿Se arrugará? Ah, sí. A ver, agarra el vidrio y aplástalo. ¿Se arruga? No, se rompe. ¿Me dejo entender? Y cuando se rompe ya no se llama plegamiento, se llama fallamiento. Por eso son fracturas. Hay partes de la superficie que son tan duras, tan fuertes, que no se permite arrugarse, sino se rompe. Y cuando se rompen, niñito, mira cómo va. Así va. Igual que tu amiga. Claro que sí, plana. Mira, imagínate nuevamente, vuelve esto lo aplasto, o sea, yo presiono acá y presiono ahí. ¡Fum! Lo aplasto, profe. ¿Qué pasa? Esta vaina se hunde recto, se eleva recto, se hunde recto, se eleva recto, se hunde recto. Ya no le da a hacer su tiempo para hacer su puntita. Ya es una montaña tu amiga, ¿sí o no? Plana. Ahora, profesor, esta montaña plana ya no se dice anticlinal, la parte alta, ni sinclinal. Acá se dice Horst, y acá se dice Graben. El Horst, ¿qué es, profe?
Esta vaina son las mesetas. Claro, las montañas planas son mesetas. Y el graben, valles en forma de hendidura. Ejemplo de esto, en el Perú, el más famosazo, en el graben viene a ser Juliaca. Juliaca, en Puno. Para que tú llegues a la misma ciudad de Puno, pasas por Juliaca. Juliaca está en el graben, va parejito así, pampita, y para que subas a Puno, y literal subes, fue una subidaza y ahí recién está Puno. Excelente, la meseta del Collao. Al frente de la meseta del Collao, ¿quién se encuentra? Desaguadero, en Bolivia. Entre Desaguadero y Puno, acá hay un lago llamado Titicaca. El Titicaca, ¿dónde se ha formado? En el graben. ¿Te das cuenta? Tipo de lago tectónico. Sin irte muy lejos, niñito, acá la pampa de quinoa. Están en 3 lugares. Mira, ¿dónde está la pampa de quinoa, niñito? La pampa de quinoa se encuentra en el Hortz. Pero la misma ciudad de Quinoa está en el graben. Mira, ¿cómo llegas aquí? No es facilito de darte cuenta. Tú vas acá con tu carro, todo bacán, llegas a la espalda de Huari, hay una repartición entre Colpa, Quinoa y Huamanguilla. Ahí llegas, el carro avanza planito, parejito, para Quinoa. Antes de llegar a Quinoa, una subidaza de miércoles, apenas no ya sube tu carro. Quinoa está ahí nuevamente en Pampita. Para llegar al obelisco, ¡pum!, otra subidaza y recién el obelisco. En forma de gradas estas. Claro. Por eso hay clases de mesetas también, clases de fallamientos, mejor dicho. Intramontanos, piamontanos, hay un montón. O sea, eso no vamos a ver. ¿Sí? En tal sentido tenemos eso, o sea, eso es lo que tenemos. ¿Listo? Fallamientos. ¿También? ¿Qué cosa desarrolló? Orogénesis. Ahora, ¿qué pasa? Epirogénesis. Mira, B sería, ¿sí? B, profesor, ¿qué tenemos? Epirogénesis. Profe, si hablamos de la epirogénesis, es fácil, ¿ah? Estás dentro de diastrofismo. Son 2, lateral y vertical. Hasta ahorita, ¿qué has visto? Solo lateral. Epirogénesis, ¿qué crees que hace? Allá. Estas nos dice fuerzas verticales. Si la orogénesis forma montañas, ¿esto qué forma? Estos son formadores. Formadores ¿de qué, profesor? De continentes. No, ese formador hoy es salvaje. Estamos. ¿Formadores de qué? Formadores de continente, maldito jeropa. A ver, vamos a ver qué cosa. Continentes. Mira, ¿a través de qué? A través de fuerzas verticales. ¿Quién hace las fuerzas verticales? ¿Teoría de qué? Teoría de la isostasia. Correcto. A ver, esto de teoría isostásica, ¿sí lo has visto? En física. ¿En qué tema? En hidrostática. ¿Cuántos ciclos ya vas acá? Y no sé, profe, dice. A ver, mira, ¿quién inventa o quién determina esto? Es el gran Arquímedes, pues. Claro, tu causa, mi chochera, de mí, de ti debe ser tu abuelito, más o menos igual que yo. De mí, mi promo es, mi pataza. Arquímedes Cholito explica lo siguiente, hijito, mira acá. Dice, todo lo que entra tiene que salir. Y todo lo que sale tiene que entrar. ¿Cómo, profe? No te entiendo. Claro, pues, eso es hidrostática. Pues. Mira, piensa un poquito, agarra una batea, llénalo con agua, al tope. Ahora métete ahí adentro. ¿Qué ha pasado? Todo lo que entra, sale. Se rompe, pendejo. ¿Me dejo entender? Mira, yo te pregunto, teniendo esa idea simplecita, pregunto,
¿cuántos continentes inicialmente existían? Uno. ¿Cómo se llamaba? Pangea. ¿Ahora cuántos continentes hay? Ah, ya miércoles. Así van a estar engendros. Habla. ¿No saben ni cuántos continentes hay? Ah, bastante, listo. Así es la vaina, chicuchas. ¿Cuántos continentes hay? Hay 6 continentes, niños. Bueno, ahora últimos 7, pero recién va a entrar en los libros con Zelandia. No, Wanta es otro planeta. En el sistema planetario solar se va a agregar Wanta. Estamos. Pero el año 2021 se ha encontrado un nuevo continente que ya ha sido decretado como tal, pero todavía en los registros no está entrando. 2021 se llama el continente de Zelandia. Zelandia se llama. O sea, ¿qué cosas tenemos hasta la actualidad? Solo 6. ¿Quién está? América, África, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. Ahora, Zelandia entra 7. Zelandia, ¿dónde crees que está? Claro, lo que sale de Zelandia son pequeñas islitas, como por ejemplo Nueva Zelanda, Nueva Caledonia. Son todos esos que están agrupados, quiere decir que debajo hay un soporte continental, pues. Eso es real. ¿Me dejo entender? Y recién, y es más grande inclusive que Australia, dices. Ahí está, vamos niñito. Ahora, mira qué sucede, profe. Necesito que me entiendas esto. ¿Esto qué es? Líquido. Todo esto es líquido. Estas son las placas tectónicas. Mira, están suspendidas, están flotando. ¿Qué pasa si yo aplasto esto? Se hunde, pe. Se hunde. Y si llega a tener tanta presión, se puede romper. Mira, más o menos lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Estos dos, el negro y el azul, hacen la Pangea. Mira qué pasa en el azul. Le agrego peso, se hunde. Más peso, se hunde más. Más peso, se hunde más. Más ¡poj! Se rompe y ya tienes 2 bloques. Aquí está, profesor, un bloque y otro bloque. Unos pueden chocar, o si van en contra, este se va para allá, este para acá y se separan. Claro, ¿cómo se llama esa teoría? Deriva continental. ¿Me dejo entender? Pero ¿cómo se rompió o cómo cambia de peso? Mira acá, ¿está en equilibrio o no? Esto es la corteza y acá está el manto, líquido. Todo lo que entra sale, dice. Y todo lo que sale también entra. Mira qué pasa. ¿Cómo pasa, profesor? En ese instante pasa lo siguiente. Lluvia. No solamente lluvia, hay otros factores. Para que me entiendas, estoy haciendo lluvia. Un par de millones de años. ¿Qué le pasa? ¡Fum! Ah, ya, profe. ¿Qué pasó? Se volvió como ella. Planación. Profesor, ¿se rompe el equilibrio? Claro. Mira qué pasa. Eso se viene a este lado, todo ese desmonte, hay que llamarlo así. Todo ese relave desgastado se viene ahí y ¿qué pasa? Aplasta. ¡Foj! Lo aplasta y por el otro lado, ¿qué pasa? Se levanta. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿sí o no? Lo mismo que te hizo Arquímedes. Se mete Arquímedes en la batea, revienta todo, ¿sí o no? Pero como no hay que salga hacia la parte externa, se va a hinchar. Si acá le jalo, por los otros lados se levanta. Si le jalo mucho, ahí le jalo, ¡poj! Se rompe. ¿Se entiende? ¿Le bajo más? En tal sentido tenemos eso. Eso es lo que pasa. ¿Estamos bien? Listo, niñito. Ya ve, mira, todo lo que entra sale. ¿Sí? Y todo lo que sale entra también, porque mira, lo que salió ahora entró. ¿Por dónde entra? Por acá, penini, mira. ¿O se va a crear nueva materia? No se crea, pues. La ley de la física, ¿qué dice?
La materia no se crea ni se destruye. Ya ve, pero ¿acaso vas a generar más? No, ya está dado. Claro, eso es excelente, eso todavía está fuera. Claro. Lo que sale lo devuelve, pero ¿quién devuelve? La geodinámica externa. Simple. ¿Eh? Vamos, niñito, eso tenemos. ¿En qué estamos? Diastrofismo, se acabó. ¿Qué pasa? Vulcanismo. 2 sería, ¿sí o no? B. No. 2 sería, estamos bien. 2. Vulcanismo, o también llamado magmatismo. Profe, vulcanismo, magmatismo, nos dice. A ver, ¿qué es esta vainita, profe? Facilito nada más también es, no es tranca de entender. Te dice que el vulcanismo o magmatismo simplemente viene a ser, ¿qué cosa? La consolidación. ¿Consolidación de qué, profesor? Del magma. ¿Dónde, profe? En el interior y exterior. ¿Exterior de qué, profesor? De la corteza. ¿Cómo, profe? Mira, si te dice interior y exterior, en todo caso hay 2 procesos, profe. Claro, se llama magmatismo intrusivo y magmatismo extrusivo. En todo caso, tenemos 2. Magmatismo intrusivo y magmatismo extrusivo. Mira, ¿qué es el magmatismo intrusivo? Te dices consolidación. ¿Consolidación de qué, profesor? Del magma. ¿En dónde, profesor? En el interior. Intru, por eso es interno. Profesor, interior, rellenando. ¿Rellenando qué, profesor? Rellenando fisuras. Fisuras. ¿Qué más? Cavidades, orificios, vacíos, si quieres llamar. ¿Cómo es esto, profe? Fácil, niñito. Tenemos allá la tierrita. Profe, ¿qué es esta vaina? Son las capas de la tierra. Tienes que leer el concepto. Consolidación del magma en el interior de la corteza. Mira, si eso de ahí es la tierra, la bola negra. Mira la bola negra, ¿quién es? No esa, no, bueno, mi bola, míralo, ya, porque yo lo he hecho, ¿sí o no? No esa bola, de personal no. Yo lo he hecho, ahí está, mira la bola negra, ¿quién es? El núcleo. Esto, el manto, esto, la corteza. Por eso de allá es como si hubiese cortado trocito de la torta nomás y ahí está. Correcto. Así está. Ahora, mira esto. Esta es la corteza y te dice que acá abajito hay huecos. Aquí abajito hay vacíos. Profe, dependiendo de la forma del vacío va a tener una denominación. Profe, fácil en todo caso. Mira acá. ¿Esto cómo se encuentra? Líquido, magmático. Este magma de miércoles, cuando encuentra ese hueco, lo rellena. Se mete a ese hueco. Ahí está, se acoge en ese hueco. Ya sabes cómo acogerse, ¿verdad? Listo. En tal sentido tenemos, ahí está, profe, mira, lo rellenó. Pero lo que no sabes es que esta vaina está presurizado. Cuando yo te digo presurizado, ¿cómo está? A gran presión. A enorme presión. ¿Han visto la olla a presión? Sí, bacán. Tiene un desfogue, ¿sí o no? Un pitoncito. Silba todavía esa vaina, hace bulla, mientras va botando la energía. A ver, tápalo ese pitoncito. Se carga de energía, ¡pum!, revienta. La misma vaina pasa acá. Es como la olla a presión. Cuando encuentra ese huequito, entra con violencia, revienta igual que el hoyo. Entra y ¡pum!, lo rellena. No lo hace suavecito, con violencia lo hace. Profe, ¿qué hace? Si lo mete con todo, empuja desde adentro,
y esta vaina lo siente, lo levanta. Profe, ¿a qué empuja? Y esta vaina, ¿qué pasa, profesor? También lo levanta. Profe, esta vaina también lo levanta. Profe, ya ahí está, lo levantó. Pregunta, ¿salió el magma? ¿Salió? No, adentro. Por eso se llama intrusivo. Pero, profe, en todo caso, hay ocasiones que la corteza o la violencia es tan fuerte que la corteza no aguanta. Al empujarlo, revienta todito y sale, escupe afuera. Pregunto, ¿ahora está dentro? Ya no. En tal sentido, ¿esto qué sería? Extrusivo. Mira, intrusivo, extrusivo. Fácil de entender. Intrusivo, ¿cómo se manifiesta? A través de batolitos. ¿A través de qué? De lacolitos. A través de diques. En cambio, extrusivo, afuera, mira, ¿cómo se está manifestando? Claro, los volcanes, ven. Excelente, ahí está, ya ve. Geysers. ¿Qué más? Fuentes termales. Claro, las aguas termales, pues. ¿Qué más? Las solfataras. ¿Qué son solfataras? Lugares donde se emanan gases tóxicos. Claro, a ver, por eso los mineros cuando llegan ¿acaso van así sueltos? No, vean bien blindados, protegidos. Imagínate que estás picando como loco, sale gas. Te vas con el barbón. Literal, te vas, pues. Profe, en todo caso, ahí está. ¿Es necesario definir extrusivo? ¿Qué cosa sería el extrusivo? Consolidación del magma en el exterior de la corteza. Se acabó. Ahí está. Claro, por eso. Es lo que te estoy diciendo. Mira, interno, ¿qué te dice? Construye. ¿Todito ha construido o no? Claro. ¿Sí, no? Estamos. Ahora, pasemos a la destrucción ya también. Ya construiste tu relación, ahora te toca matar nomás. Ya, al tercero. Vamos, ¿ya vas por la tercera parte ya, hijo? Pucha, tú sí eres valiente. Geodinámica externa. Si tú hablas de la geodinámica externa, es fácil de entender también. Es todo lo contrario a la geodinámica interna. Si esos eran fuerzas constructoras, muy bien, fuerzas destructoras. Profe, fuerzas destructoras, también se fuerzas modeladoras. ¿Por qué modeladoras? Le va a dar formita, le va a modelar. ¿Sí? También actúan. ¿De dónde? Desde el exterior. Estos actúan, si eso era en contra, a favor. ¿De quién? De la gravedad. Si eso empujaba, esto mete. ¿Se entiende? Profe, su fuente. Si era el calor acá, allá, este es frío, sí, tiene que ver, pero vamos a ponerle condición climática. Elementos del clima, presión, temperatura, humedad, todo eso hace que se rompa. ¿Estamos? Se va a romper. En todo caso, ahí está. ¿De qué manera se manifiesta? Meteorización y erosión. Analizamos uno, igual que esto. Empecemos con ¿quién? Con meteorización. Si tú hablas de la meteorización, ¿qué cosa es la meteorización? Concepto es simplecito, te dice que es la fragmentación. ¿Fragmentación de qué? De las rocas. ¿Pero de qué manera? De manera
situ. Cuando yo te digo in situ, esa es la palabra clave. ¿Qué es in situ? In situ es en el mismo lugar. Profe, no te entiendo. Mira, yo tengo esta montañita. Esta montañita se va a romper. Pedacitos. Ahí está, se despedazó, profesor, se está rompiendo, se está fragmentando esa roca. Pregunta, ¿es in situ en el mismo lugar o no? Sí. Mira, escúchame. La meteorización solo analiza el proceso de rompimiento. Si alguien o algo se lleva, no sé, voy a suponer, ahí hay particulitas, el viento sopla, allá, profesor, lo desgasta y eso ya no es meteorizar, eso es erosionar. Por eso, meteorización solo analiza el proceso de rompimiento de las rocas en su mismo lugar. Si alguien o algo se lleva esos pedacitos, eso es erosión ya también. Eso es otra cosa. ¿Correcto? ¿Hay clases? Sí. Claro que sí. Clases de meteorización. 1. Meteorización física o también llamada mecánica. Mejor pongo, ya, medio loquitos son ustedes. A ver, profesor, meteorización física o mecánica. Ya no voy a escribir acá, necesito que me atiendas acá. Simple, escúchame. Mira acá. ¿Ustedes han escuchado hablar de cambio físico, cambio químico? Claro que sí, profesor. ¿Cuál es la diferencia? Ya, más práctico, más práctico. Mira, por ejemplo, yo agarro este papel y lo despedazo hasta tener polvo. ¿Físico o químico? Físico. En todo caso, ¿qué es el cambio físico? Es cuando los componentes o la estructura química de un elemento, de una materia, no se altera. Puedes despedazarlo, pero sin alterar su estructura química. ¿Y química qué sería? Ahí sí modifica su estructura química. La misma cosa pasa acá. En meteorización física, las rocas se van a romper, pero su estructura química va a estar intacta. ¿Correcto? ¿Y cómo lo haces, profesor? A través de este proceso. Vamos a tener ¿en qué, profesor? Vamos a tener, en este caso, a los famosos. ¿Qué famosos, profesor? Famosos ¿qué, profesor? Termoclastos. Termoclastos. ¿Correcto? ¿Quién es el termoclasto? Acá nos dice, el agente que rompe es la temperatura. Mira cómo funciona. Tengo una roquita, tengo la misma roquita, en dos procesos del día distintos. Uno cuando está el gringo, o sea el sol, y otro cuando está la gringa, o sea ¿quién? La luna. O sea, día y noche. Profe, en el día ¿qué pasa? Esta vaina aumenta de temperatura y esto disminuye de temperatura. Ahora mira, en el día cuando se calienta una roca, ¿qué pasa? Se expande, o sea, crece, aumenta de volumen. Y en la noche se comprime. En el día crece, en la noche se comprime, crece, comprime, crece, comprime. En ese plan ponle 1.000.000 de años. Profe, poquito a poquito se va desmoronando hasta tener tierra. Esa tierra donde siembras tu plantita, ¿quién lo ha hecho? ¿Diosito? No, la misma tierra. ¿Me dejo entender? Hasta tener polvo. En tal sentido, jóvenes, ese es un proceso. ¿Ha cambiado? No, no ha cambiado. Simple, ¿sí? ¿Estamos? A ver, chiquitos, sus tutores ya me van a violentar ahorita y lo vamos a dejar acá. A la siguiente me recuerdan, geodinámica externa, nada más vamos a analizar. Eso es rápido en este caso. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.